Cambiemos y en particular para el presidente Mauricio Macri en La Pampa. Estamos con un radical histórico, Jesús Rodríguez, que además es parte de esa coalición, es miembro de esa coalición. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a analizar estos resultados tan interesantes, tan dilemáticos. ¿Ganó la Unión Cívica Radical en La Pampa, pero perdió el gobierno? No, lo que hubo en La Pampa fue elecciones internas, donde votaron los candidatos, seleccionaron candidatos del justicialismo y de la coalición Cambiemos. En esa elección, empezando por la coalición del gobierno provincial, que es de origen peronista, vale la pena decir que desde el año 83 a la fecha siempre gobernó el Partido Justicialista en la provincia de La Pampa. En esta oportunidad, además del candidato oficial del Partido Justicialista, hay otros 3 candidatos de ese origen, de esa matriz. 2 de ellos fueron uno ministro de gobierno provincial peronista y otro fue intendente de la localidad, ciudad capital, Santa Rosa. Y ahí seleccionaron candidatos. Ellos tenían unidad de criterio para el gobernador y eligieron intendentes, candidatos a intendentes. Sí. En la coalición Cambiemos había más de un candidato a gobernador. El diputado Daniel Cronenberger, correligionario nuestro, y el señor McAllister. Y en esa elección, donde se votó democráticamente y de manera transparente, los pampeanos afiliados a los partidos de la coalición Cambiemos o independientes, que fueron muchos a votar, dieron como resultado la elección de Daniel Cronenberger como candidato a gobernador de la coalición Cambiemos. Bien, no ganó el candidato que apoyaba a Mauricio Macri, que era McAllister. No lo sé. En todo caso, la coalición está integrada por 3 partidos. El del radicalismo, el PRO y la coalición cívica. En relación a eso, déjeme decirte algo porque es interesante y que no lo he visto en las noticias nacionales. La coalición Cambiemos en La Pampa, para una elección provincial, se constituyó recién en diciembre del año pasado. Hasta ese momento había una coalición llamada FREPAM, Frente por La Pampa, Frente Pampeano. Entonces, la consolidación de la coalición Cambiemos, que tuvo un episodio al día de ayer con una elección democrática abierta y donde se resolvió de manera transparente quién era el candidato, tiene un antecedente inmediato, que es la consolidación de Cambiemos de hace no más de un mes. Consecuencia, lo que uno puede decir primero es la consolidación de la coalición, reconocido por los propios competidores. Y en segundo lugar, la selección dentro de esa coalición de un candidato de nuestra fila, lo cual nos llena de orgullo. Bien, pero un análisis posible es que cuanto menos confrontación exista al interior de la coalición, menos costo político paga, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri, cuyo candidato fue derrotado. ¿Por qué no se pudo en La Pampa llegar a un entendimiento, a una negociación interesante, a un consenso para tener un candidato común y ahorrarse estas lecturas que empiezan a tejerse en un año complicado para el gobierno? Bueno, primero, la lectura más obvia y elemental es que votaron los ciudadanos que tomaron la decisión de elegir, y eso es lo más natural del mundo. Si hay 2 miradas distintas, si hay una mirada única, no hay necesidad de recurrir a la elección, pero cuando hay miradas distintas es el mecanismo democrático que nos gusta usar a los ciudadanos democráticos, no importa de qué partido sean. En relación a la primera parte de tu pregunta, te diría: en la provincia de Santa Cruz habrá un candidato de la Unión Cívica Radical en nombre de la coalición Cambiemos. En la provincia de Chubut habrá un candidato radical en nombre de la coalición Cambiemos. En la provincia de Río Negro habrá un candidato radical en nombre de la coalición Cambiemos. Lo mismo en La Pampa, lo mismo en Neuquén, lo mismo en Mendoza, lo mismo en Corrientes, después de una elección. Sí. Entonces, en Córdoba, que es un distrito clave. Un distrito clave, y bueno, ahí hay 2 candidatos. El doctor Negri, que representa el espíritu coalicional que pudo verse en el Congreso en todos estos años, donde hay voluntad de acuerdo, pero al mismo tiempo de ejercicio de una personalidad política, y el actual intendente de la ciudad de Córdoba. Si no hay acuerdo, habrá otro. En la provincia de Santa Fe, que era otro de los temas de los cuales se hablaba, habrá candidato único. El intendente de la ciudad de Santa Fe, el doctor José Corral, de nuestro partido, que es un orgullo que tengamos un candidato también en la provincia de Santa Fe encabezando la coalición. Lo que quiero decirte es que la dinámica coalicional
puede enriquecerse o por un acuerdo, conversación, coincidencia, o por un ejercicio democrático de una elección. Y los dos son buenos y los dos son bienvenidos, uno u otro. En Mendoza y en Jujuy, los candidatos decidieron decidieron desdoblar las elecciones, y una lectura es que querían evitar el efecto negativo de arrastre de la baja imagen en las encuestas del presidente Macri. ¿Cuánto hay de eso en esa estrategia? Bueno, yo te diría, sí. Están facultados para hacerlo, por eso lo hicieron, no violaron ninguna norma. No es como en La Rioja. Está bien. No es claro. como en La Rioja, sí, donde se toman decisiones amañadas contra el espíritu de la norma, de la Constitución y de la ley. Y bueno, eso va a pasar. Ahora bien, habrá candidatos a legisladores nacionales, y esos legisladores nacionales irán en la coalición con el candidato a presidente de la coalición. Bien. Yo diría al revés. Uno podría decir que esa decisión va a ayudar a que, en lugar de que alguien piense que hay una mayoría de votación a favor de los candidatos del Partido Justicialista en las elecciones provinciales, esa visión será matizada con resultado de distinto color. ¿No se puede pensar que de alguna manera la fortaleza o el regreso de un radicalismo recargado, reloaded, se concreta a expensas de un debilitamiento del PRO dentro de la coalición? No, permitime decírtelo así. El todo es más que la suma de las partes. El radicalismo integra la coalición Cambiemos, el PRO integra la coalición Cambiemos. El radicalismo es fundador de la coalición Cambiemos, no adhiere a un gobierno de otra naturaleza. En esa dinámica coalicional estamos orgullosos de que los presidentes de los bloques de las dos cámaras, el doctor Mario Negri y el senador Naidenov, pertenezcan a nuestro partido. No se enorgullece, por ejemplo, que en toda la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, el que llevó adelante desde el organismo del oficial fue el doctor Adolfo Rubinstein. No se enorgullece que el Pedro Villagra Delgado haya sido el Sherpa que hizo posible y contribuyó con su trabajo al éxito del G20. No es uno u otro, Jesús, es la dinámica coalicional que enriquece a la coalición. Tu explicación es muy interesante, pero también por lo que deja afuera. Es decir, lo que deja afuera es una lectura más de disputa del poder dentro de la coalición. El radicalismo se ha sentido en los años de gestión que lleva el Poder Ejecutivo Nacional un poco excluido de las decisiones claves, y ha habido reproches en relación a eso. Por eso digo, reponiendo esa voluntad de tener el poder, ¿no es esto el mejor escenario en el que se ha encontrado la Unión Cívica Radical desde que ganó la coalición Cambiemos? Vamos a decirlo así. Nosotros, como partido integrante de la coalición, no estamos de acuerdo 100% en todas y cada una de las decisiones que tomó el gobierno. Sería mentira decirlo, y no sería bueno que así hubiera sido. Hay miradas, somos de partidos distintos, tenemos historias, biografías, experiencias diferentes, pero eso no quiere decir que no sepamos discernir lo accesorio y lo principal. ¿Qué es lo principal hoy en la Argentina? Evitar una regresión populista. ¿Qué es lo decisivo hoy en la Argentina? No generar condiciones para que ese pasado que nos llevó a estar tan cerca de este presente de Venezuela se repita en la Argentina. A esa lógica del vamos por todo, esa idea de que el poder es la eliminación del otro. Eso no es bueno para la Argentina como sociedad, y por eso nosotros nos damos cuenta qué es lo importante y qué es lo accesorio, y por eso nuestro compromiso con Cambiemos. Ahora, después de 12 años de gestión kirchnerista tan cuestionada y tan cuestionable, hay un 30% del electorado, según las encuestas, que sigue convencido de que un regreso de Cristina Fernández de Kirchner es lo mejor que le puede pasar al país. De manera que la sociedad, y hay un 30% que está en el medio, que no se sabe bien cómo se va a comportar electoralmente. Entonces, de alguna manera la sociedad, esta sociedad dentro de la cual se van a realizar elecciones, no le está dando la espalda a ese populismo tan cuestionable. Porque la sociedad es diversa, y eso es bueno. Hay distintas miradas, distintos puntos de vista. Nosotros no creemos en esa lógica de que hay un líder que expresa una unidad inmodificable que es llamado pueblo, y que entonces el pueblo abdica su voluntad de pensar en ese líder que toma decisiones y que cree que es el poseedor de la verdad. Eso no lo creemos. Hay gente que piensa de eso, y yo con lo que corresponde es
generar condiciones para explicar los puntos de vista distintos. Te lo diría así. A ver. La política también es docencia. Esta es una frase del presidente Alfonsín y yo creo que vale la pena tenerla presente siempre desde la Unión Cívica Radical y también en Cambiemos. ¿El presidente Mauricio Macri y su círculo más cercano ha fallado en esa docencia para explicarle a la sociedad cuál era la realidad de la Argentina y qué había que hacer hacia adelante? Bueno, es bien sabido que desde la Unión Cívica Radical siempre pensamos que era imprescindible señalar la hipoteca. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra herencia, la hipoteca que quedó de la administración anterior. Administración que vale la pena decirlo, estuvo el periodo más extenso de la historia contemporánea en el gobierno. Esa construcción política gobernó más tiempo, el gobierno que más tiempo gobernó desde el año 1930 a la fecha. Lo hizo con mayorías legislativas, con mayoría de los gobernadores, con apoyo de medios de comunicación, con mayoría de las organizaciones gremiales y empresarias acompañándolo. ¿Y cuándo se fue? Nos dejó 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza y 1 de cada 4 hogares bajo la línea de pobreza. Eso fue lo que quedó luego de ese periodo que gobernó como nunca antes con tanto contexto internacional favorable. Jesús, hay varias lecturas en relación a qué va a ser el peronismo de cara a las elecciones, el peronismo en sentido amplio, el kirchnerismo incluido. En las provincias, como señalabas, han logrado de alguna manera superar diferencias, seguir en muchos casos con candidatos únicos, de unidad. Y se está diciendo que, bueno, ¿qué pasaría si Cristina Fernández de Kirchner no se presenta a las elecciones nacionales y logran conseguir un candidato de unidad? ¿Es un peligro para Cambiemos y la candidatura del presidente Macri? No, ¿Ese escenario? Lo que es un peligro es si todo el peronismo creyera y aceptara mansamente que puede compartir la idea de que nada pasó en la Argentina. Lo pongo al revés. A ver. Sería muy malo que los candidatos de la oposición terminaran aceptando que fue un error la sanción de la ley del arrepentido que hizo posible esto que hemos podido informarnos de manera fehaciente desde agosto para aquí. Entonces, si creer en la regresión populista permite hacer de cuenta que nada sucedió y que las buenas decisiones de este gobierno, por ejemplo, la ley del arrepentido que hizo posible conocer lo que estamos conociendo, fuera dejada atrás por parte del Partido Justicialista o de sus candidatos. No importa quién sea, por eso me importa la sustancia y no tanto la candidatura. Hubo una columna de Sergio Supo, uno de los secretarios de redacción de este diario, el fin de semana en el diario La Nación, planteando que de alguna manera Cambiemos, y dentro de Cambiemos el macrismo, llegó al gobierno nacional con la idea de gestión, de eficiencia, sin tener mucha voluntad de discutir valores, pero que ahora afronta las elecciones nacionales con el discurso de los valores, por ejemplo, el valor de la democracia republicana y liberal, el valor de la división de poderes, y no tanto con los éxitos de gestión que son menos demostrables, por lo pronto en lo económico. ¿Cómo ves esa lectura? Bueno, y que de alguna manera esos valores son radicales, eso es lo que señala además. Nosotros somos de un partido que cree en los valores. Es inimaginable un radical comprometido dentro del radicalismo que no tenga valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la mejora y el progreso social, la democracia como modo de vida. Esos son valores consustanciales con el radicalismo y eso es lo que le aporta el radicalismo a la coalición Cambiemos. Eso es en todo caso esa riqueza de la diversidad de la cual hablábamos al principio. Ahora, Jesús, por otra parte, uno lo que percibe claramente es que ante la falta de logros económicos contundentes, tasas de inflación muy alta, tarifazo, etcétera, que se discute mucho en la opinión pública, el gobierno y el discurso político encarando este año hace más foco, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muy en el eje del debate, con una imagen positiva muy alta. En este esquema de valores radicales, ¿cómo se concibe o cómo se digiere el señalamiento o el foco en la baja de la edad de imputabilidad o en el discurso antiextranjero y vinculado con el delito? Bueno, hiciste un desarrollo y 2 preguntas. Sí. Te voy a contestar las 2 preguntas, pero me encantaría hablar del desarrollo también. En relación a las preguntas. Sí.
La ley infanto-juvenil que hoy tenemos en la Argentina fue hecho por la dictadura militar. El presidente Videla, el general Videla, el dictador Videla hizo esta norma. La que hoy tenemos, 40 años atrás, necesita una actualización. Si de ahí si los que se oponen a cualquier discusión, lo que nos están diciendo es que siga la ley de Videla. Yo me niego a eso. Pero se puede discutir, a una sociedad democrática que aspira a que sea cada día un poco más igualitaria y un poco más igual para todos los argentinos y con progreso, discutir esa norma es bienvenida. Punto. Segundo comentario que hiciste es algo de los extranjeros. Si hay algo que no hay en la Argentina y no vamos a permitir que haya, es xenofobia. Eso le corresponde a algunos que tienen un origen de otra ideología que no es radical. En todo caso, el filofascismo en la Argentina es de otro partido. En el radicalismo puede haber gente más progresista o menos progresista. Ahora, fascista no tenemos. Otros partidos no pueden decir lo mismo. De hecho, vale la pena recordar esa película, ya que estamos en un tono amigable, de Osvaldo Soriano, de los que morían y mataban por Perón en la misma trinchera. Así que esa es otra discusión. Pero me gustaría ir a tu introducción a las dos preguntas. Los valores son imprescindibles en una sociedad. Es imposible que un conjunto de una sociedad de masas pueda avanzar en una dirección si no comparte valores acerca de cuál es el objetivo deseable de esa convivencia democrática. Y por eso es que es imprescindible. Te dije antes que entre las cosas que nosotros creíamos es que fue un error no haber hecho explícita la hipoteca que dejó la anterior administración. Vos hiciste un comentario en relación a las tarifas y los aumentos. ¿Por qué te digo lo de la docencia? El problema grave de la Argentina, explicitada por el desequilibrio en las cuentas fiscales y el desequilibrio en la cuenta corriente, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, tiene una sola explicación: la política energética de la anterior administración. Como no se producía y se importaba, el déficit de cuenta corriente de casi 5 puntos del producto, una enormidad, era resultado de las importaciones energéticas derivada de la mala política anterior. Y como no se cobraba lo que costaba la energía, se hicieron subsidios. Entonces, ese doble déficit fiscal y de cuenta corriente tiene un origen en la política suicida de la anterior administración. Podemos acordar en eso. Tengo muchas preguntas a partir de esta respuesta. La primera es, en relación al régimen de justicia penal aplicable a los menores de edad, efectivamente es necesario revisarlo. Ahora, el foco de la cuestión está puesta discursivamente en la edad de imputabilidad. Muy bien, discursivamente. Discursivamente, entonces, ¿por qué no vemos muy señalado, por ejemplo, por la ministra de Seguridad. Entonces, ¿por qué no vemos la sustancia? ¿Por qué no vemos la norma que se pretende? Cuando llegue al Congreso podremos discutirla, que tiene que ver con la necesidad de un cambio genérico de la normativa que genere condiciones para que haya un trato particular y especial para los menores que incurran en delitos y que no es, como alguien pretende hacer decir, todo menor que delinque va preso inmediatamente y no sale nunca más. Delitos graves, la tasa es 8% cada 100.000 homicidios, por ejemplo, en Argentina, la participación de menores de edad en delitos graves. Bueno, pero miremos también toda la... Perdón, estoy haciendo mal. El 8% de los homicidios cometidos el año pasado fueron... Pero ¿por qué no miramos una cosa? ¿Por qué no miramos el problema del índice de violencia en la Argentina? ¿Y por qué no miramos cómo se compara el índice de violencia en términos de homicidio cada 100.000 habitantes con los restos de países de América Latina? Es el segundo más bajo de América Latina. Exactamente. Segunda cuestión, ¿por qué no vemos los indicadores que existen? A ver, no entiendo ese razonamiento. No, digo a los efectos, si vamos a discutir el problema de la inseguridad, discutamos todos. Y entonces digo también, ¿por qué no vemos las pocas estadísticas que hay confiables en relación a las encuestas de victimización
penalización de parte de los ciudadanos en relación a delitos cometidos contra percibidos o registrados individual o de su grupo familiar. Eso es alto. Es alto, pero se redujo. De nuevo, la Universidad de Itela lleva adelante este estudio. Entonces, tratemos todos, no estoy haciendo una imputación a un periodista ni tampoco a una fuerza política, digo, forma parte de las necesidades que tenemos de evitar discutir problemas sustantivos con la lógica de 140 caracteres, o con una foto, o con una consigna, o con un color, o con una frase supuestamente interesante. Yo me acuerdo, en este país hubo gobernantes que llegaron a la provincia de Buenos Aires diciendo meta bala a un delincuente. Y en este país hubo jefes de policía que luego fueron intendentes de pueblos importantes, resultado de esas decisiones. Entonces, seamos cuidadosos acerca de temas muy sensibles que hay que mirarlos con responsabilidad y con seriedad. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Al contrario. Rodríguez, por esta oportunidad de pensar juntos temas calientes de la Argentina. Muchas gracias. Estamos con nuestro móvil, Jerónimo Mura, con Sonia D'Alesso.